El tema que vamos a tratar hoy es digno en gran manera de nuestra gratitud. Digno en gran manera de nuestra gratitud. Y comienzo haciendo una pregunta. ¿Qué es dar gracias a Dios y por qué? ¿Qué es dar gracias a Dios y por qué? Posiblemente a ti te sea fácil decir qué es dar gracias a Dios. Pero en el transcurso del estudio, tú puedes ir meditando y analizando para ver si estás en lo cierto. Si estás en lo cierto, pues entonces sigamos adelante. Y si no estás en lo cierto, pues a corregir lo que haya de corregirse para hacerlo correctamente. Todos sabemos, y es una gran verdad, que Dios es digno en gran manera de nuestra gratitud, tanto con nuestras palabras como con nuestra vida y con nuestros hechos en Cristo Jesús mediante el Espíritu Santo. Son tres acciones que deben armonizar. Si una está en función y otra no, pues no hay la verdadera adoración y gratitud y alabanza al Señor. Estas tres acciones tienen que actuar, tienen que funcionar en armonía. Tres acciones que hacen parte de la verdadera gratitud a Dios y que, como dije, deben armonizar para darle las gracias a Dios. Esas gracias deben ser en Cristo Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo. Esas gracias son primeramente mis palabras, tus palabras. Y esto incluye tus cantos, tu alabanza, todo lo que tú le quieras decir a Dios cuando abres tu boca para dirigirte a Él. En segundo lugar, incluyen mi vida, tu corazón, mi corazón. Y en tercer lugar, son mis hechos, lo que hago, cómo lo hago, para quién lo hago. Las tres cosas deben armonizar. Si yo canto y adoro a Dios aquí y me gozo y lloro y bueno, todo lo demás, y voy a la casa y sigo viviendo una vida que no concuerda con esa alabanza y esa gratitud, si mis hechos tampoco concuerdan, pues el Señor no se agrada de esa alabanza, de esa adoración, ni de esa gratitud. Y deseo sinceramente que abras tu corazón para recibir la orientación de la palabra de Dios. Si realmente nosotros no vivimos en esa armonía con las palabras, con la vida misma, el corazón y los hechos delante de Dios, nos puede pasar algo como le sucedía al pueblo de Israel, donde Dios protestó en contra de su pueblo a través del profeta Isaías. Vamos a verlo. Isaías 29:13. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Isaías 29:13, Nueva Traducción Viviente. Y deseo que presten mucha atención. Oiga lo que dice. Así que el Señor dice:
Este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria, mecánicamente. Árbol de vida, yo no deseo honestamente que el Señor tenga esa opinión de ti. No quiero honestamente que el Señor nos reclame, y por eso pienso que Dios ha tenido a bien hablarnos hoy de esta verdad. Él quiere una adoración genuina en espíritu y en verdad. Él quiere que seamos agradecidos y que entendamos que nuestra gratitud implica no solo mis palabras, sino mi propia vida y también todo lo que hago. Aquí el Señor le reclama al pueblo diciéndole que ellos dicen que le pertenecen a Dios, lo cual también decimos nosotros. Pero Dios, que conoce los corazones, le dice a su pueblo que lo aman de labios, lo honran de labios, le cantan de labios, le dan gracias de labios, pero su corazón está muy lejos de Él. Y recuerden que Dios no está fijando sus ojos en lo externo, sino en lo interno. Recuerden que la Escritura dice también que Dios ama la verdad en lo íntimo. Y estas cosas las pasamos por alto con mucha frecuencia. Nos hemos acostumbrado a vivir una vida a nuestra manera, pero Dios está llamándonos cada día a vivir a vivir de una manera como Él lo ha establecido. Dar gracias a Dios implica varias cosas. Primeramente, implica expresarle nuestra gratitud reconociendo quién es Él. Él es santo, 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 Dios único y todopoderoso. Por eso, en la medida que tú lo conoces personalmente y que el Espíritu de Dios te lo revela en Cristo, cuanto más lo conoces, más podrás rendirle tu vida, tu alabanza, tu adoración, tu gratitud. Y es una de las cosas que necesitamos diariamente, conocer más y más a Dios, por su palabra, por su Espíritu. Porque mayor será tu gratitud, y no solo la vas a expresar con tu boca, con tus palabras, sino que tratarás de vivir una vida tal que a Él le agrade y actuar de un modo tal que a Él le agrade, porque todo esto implica la verdadera adoración y la verdadera gratitud y la verdadera consagración al Señor. Además, debemos expresarle nuestra gratitud a Dios por todas sus obras, sus maravillas, por lo que Él ha hecho, por lo que Él hace, por lo que Él hará. Ahora, si ustedes leen los Salmos, y en estos días estamos leyendo el libro de los Salmos, quizás han notado que los salmos de gratitud manifiestan el testimonio de las grandes obras que Dios ha hecho en el pasado con el pueblo. Por ejemplo, hay salmos que hablan de lo que Dios había hecho en Egipto y de toda la historia de Israel, reconociendo, no olvidando de dónde venían, no olvidando quién era su Dios,
y recordando constantemente todo lo que Dios ha hecho. Él es el Dios de la creación, Él es el Dios que tiene todo en control, Él es el Dios que nos ha formado en el vientre de nuestra madre y nos ha dado los años que hemos estado viviendo, todas las experiencias como hayan sido, en todo Dios ha tenido el control, dándole gracias a Dios por sus obras, por sus maravillas, por la creación, por todo lo bello. Y yo sé que algunos lo hacen, pero no es la frecuencia con que debemos hacerlo. Por las grandes obras y también por los detalles, las flores, todas cosas tan bellas que manifiestan la gloria de Dios. Expresarle a Dios gratitud sincera, verdadera. ¿Sabe cómo? Agradándolo. Agradándolo. Que Él reciba esa actitud del corazón nuestro de agradarlo, obedeciéndolo, siendo hombres y mujeres formados por la palabra suya. Esa es otra manera de mostrar cuán agradecidos estamos de Él por lo que ha hecho con nosotros. Y no es que ya cumplí el año pasado dándole gracias. La idea bíblica es que debemos ser agradecidos todos los días y por todo, cualquiera que sea la circunstancia. Que conozcamos las diferentes formas como se presenten en la vida las situaciones, y cualquiera que ellas sean, siempre haya una palabra de gratitud, de alabanza, que vaya en concordancia con lo que hay en nuestro corazón y con lo que hacemos con nuestras manos. Debemos darle gracias a Dios por su amor, por su bondad, por su misericordia. Debemos darle gracias a Dios por su amor, su gracia, su verdad y su justicia. Debemos darle gracias a Dios constantemente por una salvación tan grande que le costó a Él la vida de su propio Hijo. Debemos recordar todos los días cuánto le costó a Dios darme su amor, su verdad, su gracia, su justicia, para sacarme del infierno y trasladarme al reino de su amado Hijo, para convertirme a mí y a ti en un templo suyo por medio de su Espíritu Santo en tu vida. De vez en cuando recordamos eso, pero amados míos, todos los días debemos recordar de dónde hemos venido, quiénes somos y por qué. En forma constante, a Dios le agrada que tengamos en cuenta lo que ha hecho por nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque cuando tú eres agradecido, agradecida, te conviertes en una persona humilde, te conviertes en una persona amable, te conviertes en una persona sensible a la voz de Dios, y puedes ver las manifestaciones de Dios de una manera mucho más espiritual que académica o intelectual. Aún en lo más sencillo de lo que Dios haga, de las manifestaciones suyas, ahí lo puedes percibir, porque tienes un corazón de gratitud, de alabanza, de adoración. Pero cuando no estamos en esa actitud de gratitud, de alabanza, de adoración, de reconocer a Dios constantemente, diariamente, el corazón nuestro se endurece. Entramos en la incredulidad, en el orgullo, en la prepotencia, en creernos que lo que somos y tenemos es por nuestra fuerza.
y nos olvidamos que todo lo que somos y tenemos ha venido de Dios. Un hombre, una mujer agradecida en esas tres áreas que hemos hablado, reconociendo quién es Dios también, es un hombre, es una mujer que día en día va de transformación en transformación. Su carácter, su manera de actuar, su manera de ver las cosas y de decirlas cambian cuando hay un corazón agradecido. ¿Cómo les parece? ¿Cuáles son algunas, nada más, algunas de las maneras o formas bíblicas de agradecer a Dios mediante la obediencia a su palabra? Mediante la obediencia a su palabra. ¿Cuáles son algunas? ¿Quieren saberlo? ¿Les interesa? Vamos a usar algunos pasajes que posiblemente usted nunca ha tenido en cuenta para tal cosa, pero vamos a observar bien lo que dice la Escritura. El primer pasaje bíblico que vamos a estudiar, que vamos a analizar, es Romanos 6, 11 al 14. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Y deseo que prestes toda la atención, porque estamos hablando de la adoración, de la alabanza, de la gratitud, de una vida agradecida por todo lo que Dios es y por todo lo que Dios ha hecho y lo que Dios espera y quiere de nosotros, que toca con las palabras, que toca con el ser nuestro, con nuestro corazón e igualmente con nuestros hechos. Y esta palabra dice: así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Observen, la calidad de vida de un hijo de Dios es estar en Cristo. Y estar en Cristo es considerarse muerto para pecar y vivo para agradar a Dios. El estar en Cristo nos lleva a esa actitud y a ese nivel espiritual que no tiene parámetro alguno con toda nuestra vida en este mundo y en nuestro pasado. Es algo nuevo porque somos una nueva creación en Cristo Jesús. Y claramente dice aquí que primero debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Las sugerencias, las tentaciones, los deseos van a manifestarse diariamente. Los deseos contrarios a la voluntad de Dios, los deseos de pecar, los deseos de hacer las cosas como no le agrada a Dios, se van a manifestar diariamente en cada momento y en toda circunstancia. Pero esa es la oportunidad precisamente para mostrar, para acercarnos, para vivir para Dios y no para el pecado. Cada vez que se presenta una tentación, cada vez que se presenta una oportunidad para pecar, es una oportunidad para vivir para Dios, pero en Cristo Jesús. Y sigue diciendo el pasaje: por tanto, como consecuencia de lo que se ha dicho, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, sus concupiscencias, sus deseos. Los deseos están allí a flor de labio todos los días, constantemente. Pero aquí dice: no reine, no gobierne el pecado en tu vida. Y sigue diciendo: no presentes los miembros de tu cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos
y vuestros miembros como instrumentos de justicia. Tu boca, tu lengua, tu mente, tu corazón, tu cuerpo, cada miembro de tu cuerpo como instrumento de justicia. Y la justicia tiene su base en la verdad. Y todo lo que tú consideres que estás haciendo como justo tiene que estar basado en la verdad. Y el Señor dice entonces que Él ama la verdad en lo íntimo de nuestro ser. De esa manera el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, porque no vivimos bajo una ley, sino bajo la gracia de Dios, en Cristo Jesús. Si analizan bien el texto, se darán cuenta que esta es la clase de vida que Dios quiere de sus hijos que han nacido de nuevo, que son redimidos, que son salvados, que son creados de nuevo, que son una nueva creación en Cristo Jesús. Y cuando vivimos de acuerdo con estas enseñanzas, con estas verdades, con estas directrices, esa clase de vida adora a Dios. Esa clase de vida agradece a Dios. Esa clase de vida honra a Dios. ¿Y cuántos queremos honrar a Dios? Esa es la clase de vida a la que tú y yo estamos llamados. Hemos orado para que la palabra no pase por encima de nosotros. Hemos orado para que la palabra no entre por un oído y salga por el otro. Hemos orado para que esta palabra hoy quede en lo profundo de nuestro corazón. Y que a partir de hoy tomemos la decisión de vivir para Dios. ¿Les queda claro? Seguimos con otra cita que ya hemos estudiado aquí hace ya varios domingos, pero que no puedo pasar por alto, porque nos identifica por un lado y nos muestra la grandeza de Dios por otro lado frente a nuestra vida. Y es Romanos 11, 33 al 36. Lo voy a leer también en la Biblia de las Américas. Romanos 11, 33 al 36. Mire lo que se dice de Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, quien es digno de nuestra gratitud y de nuestra alabanza. Dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Esta escritura nos muestra el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Que reconozcamos quién es Él para vivir en concordancia con su santidad, con su sabiduría, con lo que Él es y que Él nos está revelando a nosotros por su Espíritu. Pero yo, Luis Sánchez, soy incapaz de vivir estas verdades por mí mismo. E igualmente tú. Por eso Dios no solamente nos ha rescatado en su Hijo Jesucristo, sino que no nos ha dejado huérfanos ni solos, sino que nos ha dado su Espíritu Santo, no solo para que nos haga compañía, sino para que habite en nosotros. Y dependiendo de Él, entonces seremos capaces de hacer, de vivir, de ser y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Nos habían informado oficialmente, yo recibí varias llamadas, de que hoy no tendríamos fluido eléctrico en esta zona. Entonces yo oré al Señor y le dije: Señor, voy a pedirte, o te pido por favor, que me muestres qué hacer. Porque esta palabra yo la quiero predicar
si hay fluido eléctrico. Si no hay, tendré un plan B, y me vine con el plan B. Así que el hecho de que haya fluido eléctrico y que hayamos podido enseñar esta palabra, me está diciendo a mí, me está confirmando a mí que Dios sí tiene el propósito de hablarnos hoy de manera especial. Otro texto que deseo que escuchen, que analicen conmigo, es Romanos 12, 1 al 3, también en la Biblia de las Américas. Y me llama la atención cómo comienza este texto, porque es la consecuencia del texto anterior. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por lo que Dios ha hecho, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adoptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. A cada uno, me gusta eso, a cada uno. Quiere decir particularmente, individualmente, a cada uno personalmente. Dios le ha dado una medida de fe con el propósito de que lo reconozcamos como dueño absoluto de nuestras vidas. Mire que el texto es consecuencia del anterior. Romanos 11, 33 al 36 y ahora Romanos 12, 1 y 3. Por consiguiente, por lo tanto, como consecuencia de lo que se ha dicho en el texto anterior, os ruego también por las misericordias de Dios que cada uno tome la acción de presentar su cuerpo como un sacrificio vivo, dispuesto siempre para Dios, y santo, que sea agradable, acepto por Dios, que ese es vuestro culto espiritual, vuestra adoración, vuestra acción de gracias, el agradar a Dios. Y se nos manda a no tener más alto concepto. Y como dije al principio, en la gratitud aprendemos a ser humildes, sencillos, amables, valorar a los demás, reconocer los méritos de los demás, así como reconocemos quién es Dios y quiénes somos nosotros y de dónde Dios nos ha traído y lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Ahora vámonos a Efesios, capítulo 5, versículo 17 al 21, también en la misma versión, la Biblia de las Américas. Y por favor escuchen lo que dice, atiendan esto. Dice, así pues, no seáis necios. ¿Está oyendo? No seáis necios, sino que entended cuál es la voluntad del Señor. En Romanos 12 también se nos habla de poder llegar a tener la capacidad de discernir, de conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y ahora aquí dice, deja la necedad, no seas necio, sino entended cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino. El texto literalmente está hablando de una borrachera, con licor. Ahora la vasta mayoría, eso espero, de ustedes nadie se emborracha con licor. Pero haciendo una explicación
en una forma práctica, también un creyente puede emborracharse no solo con licor, sino con tantas cosas que el mundo brinda, que satura la mente y el corazón con lo que no es la palabra, con lo que no es el Espíritu, con lo que no es de Dios, con lo que es de la carne, y se emborrachan. Y al contrario de emborracharse con vino o con la mundanalidad, entonces nos da la orden de llenarnos con el Espíritu Santo. Y dice el texto, sino que sed llenos del Espíritu. En lo anterior hay disolución, pero ahora hay que estar llenos del Espíritu. Y cuando una persona, un creyente, una familia está llena del Espíritu, hasta su manera de hablar cambia. Mire lo que sigue diciendo el texto. Hablando entre vosotros con salmos, basados en la palabra, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. ¿Cómo más? ¿A dónde llegamos? Dando gracias de vez en cuando al Señor, ¿cierto? ¿Así dice el texto? A ver, ¿eso es lo que dice el texto? ¿Cómo dice el texto? Dando siempre gracias, ¿a quién? A Dios. ¿Con qué? ¿Cómo es que hay que hacerlo? Dando siempre gracias, ¿por qué? Por todo. ¿Y qué es todo? Dígame, ¿qué es todo? Ah, sí, Señor, cuando hay dinero, ¡qué bendición! Y cuando no hay dinero, ¡qué maldición! Y protestas. Y cuando hay enfermedades, ¿por qué me sucede esto a mí? Y se molestan los creyentes. Y cuando hay pruebas y luchas y dificultades, ¿quién le da gracias a Dios? ¿Quién le da gracias a Dios cuando las cosas no marchan como las esperamos? Y aquí dice que la gratitud nuestra tiene que ser por todo, por todo, por todo, por todo. Claro que tiene que ser, ¿cómo? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para darle gracias a Dios el Padre y podamos someternos unos a otros en el amor y temor de Dios. ¿Es cierto que Dios te está hablando esta mañana? ¿Sí? ¿Te está hablando? ¿Te está orientando? ¿Te está abriendo su corazón y te está diciendo, hijo, mírame, esto es lo que yo quiero que tú hagas? Así es como quiero tu alabanza, así como quiero tu adoración, así como quiero tu servicio, así como quiero tu vida. Ahora pasemos a Filipenses 4, 4 al 7, también en la misma versión que hemos venido leyendo. Filipenses 4, 4 al 7. En la nueva vida que tenemos que admitir, escúcheme bien, ya hemos dicho aquí una y otra vez que nosotros no somos una religión. Bíblicamente no somos una religión. Nosotros somos el reino de Dios, una parte del reino de Dios aquí en Árbol de Vida. Pero quiero que sepan otra cosa o que recuerden otra cosa que la Biblia dice de nosotros. La Biblia dice que nosotros somos ahora, escúchame, un reino de sacerdotes para Dios. ¿Un reino de qué? De sacerdotes para Dios. Pero Dios quiere sacerdotes contentos, alegres en medio de cualquier circunstancia. Y mire lo que dice el texto. Regocijaos en el Señor siempre.
¿En quién tenemos que regocijarnos? ¿En quién? ¿Cuándo? ¿Y es eso lo que experimentamos diariamente? Entonces decimos, pastor, es que nosotros somos humanos. Y entonces el que escribió esto, que fue dado por el Espíritu Santo, se equivocó, ¿verdad? Se le olvidó al Espíritu Santo que nosotros somos humanos y nos mandó a hacer algo que no podemos hacer. No, amados, el Espíritu Santo sabe que somos humanos y Dios sabe que por eso necesitamos al Espíritu Santo y que necesitamos una vida de gratitud, de alabanza. Y ahí dice, regocijaos siempre en el Señor, y continúa diciendo, otra vez le digo, ¿qué cosa? Regocijaos, énfasis. Ahí está el secreto para no vivir estresados. Cuando no hay gratitud, vivimos estresados, pero cuando hay gratitud, aceptamos la voluntad de Dios y honramos a Dios. Y el texto continúa diciendo, vuestra bondad, vuestra gracia, vuestra amabilidad, vuestro servicio sea conocida de todos los hombres. Todo el mundo vea la gloria de Dios en tu vida, tu testimonio. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está cerca. Y vamos a pensar ahora en dos cosas con esta frase, el Señor está cerca. Número uno, habla textualmente que la venida es cerca. Pero bíblicamente también significa que el Señor siempre está cerca de nosotros. Y porque el Señor está cerca, debemos practicar esa palabra. El Señor está cerca de tu vida, de tu intimidad, de tus pensamientos, de tu alma, de tu corazón. En primera a los tesalonicenses, bueno, no, todavía no hemos terminado esto, vamos a continuar, perdónenme. Dice entonces, por nada estéis, ¿qué? Afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, ¿con qué? Con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Yo quiero que veamos lo siguiente. ¿Sabe mi Señor Dios Todopoderoso todas mis necesidades? Ayúdeme, ¿la sabe? ¿Sabe y conoce las tuyas? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué me manda a pedírselas? ¿Por qué me manda a orar con acción de gracia? Si Él sabe todo lo que necesito, ¿para qué me manda a pedírselo? ¿Qué es más importante en este momento para Dios, según ese texto? ¿Que yo le pida o que yo esté en comunión con Él? Que esté constantemente hablando con Él. Y hablando con Él constantemente en oración, con acción de gracias. Y esta acción de gracias es adelantada. Te doy gracias, Señor, por lo que me vas a dar, conforme a tu voluntad. Te he pedido esto y sé que tú me has respondido y ya está listo, ya no tengo que estar pidiéndote más. Ya, Señor, tú lo sabes y estoy seguro que tú vas a dármelo. Ahora viene otra cosa, ¿me lo va a dar como yo quiero o como Él quiere? Entonces yo le estoy dando gracias a Dios para recibir lo que Él quiere darme, no lo que yo quiero. Aunque yo estoy pensando que me dé $1,000,000 de pesos, me manda una necesidad donde tengo que invertir más plata. ¿Le puedo dar gracias a Dios por eso? ¿Y con qué propósito? Dios siempre tiene propósito cuando actúa en la vida de cada uno de sus hijos. Óiganme, ¿y cuál es el resultado de todo esto? Con acción de gracia
sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que permanezcamos en el Señor siempre, ¿cierto? Y Él lo dijo, permaneced en mí. Mi corazón, mi mente, mis pensamientos, mi manera de pensar, siempre en Cristo Jesús. Siempre en Cristo Jesús. ¿Les dice algo eso? Entonces es cuando se manifiesta la verdadera paz de Dios en nosotros, y eso es realmente la medicina contra el estrés. No hay otra. Ahora sí, vámonos a Primera a los Tesalonicenses 5, 16 y 18. Primera a los Tesalonicenses 5, 16 al 18. Y dice: ¿estad siempre qué? A ver, por favor, me lo pueden repetir en voz alta todos. ¿Estad qué? ¿Cómo? Pero ¿cómo dicen las tres palabras? A ver, por este lado, a ver quién lo dice más alto. A ver. ¿Y acá? Pastor, ¿eso es posible? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Quién lo manda? ¿Quién lo dice? Pero nunca olviden, en Cristo y por el Espíritu Santo conforme a la palabra. No saquen eso de su corazón. En Cristo Jesús, mediante el Espíritu conforme a la palabra. ¿Oyeron eso? Con mucha alabanza, con mucha adoración, con mucha comunión con el Señor. Amados, la contraparte de esto es una advertencia severa y dura que el Señor Jesús tuvo que aplicársela a los religiosos de su época, a los líderes. Y eso está vigente porque Dios ha permitido que esté allí para nosotros. Así que por favor prestenle atención lo que dice el Señor de la falta de gratitud, de la falta de fidelidad, de la falta de vivir para Él, de la falta de vivir conforme a la palabra. Encontramos en Mateo capítulo 15 los versículos 7 al 9. Mateo 15, 7 al 9. Escuchen con atención, observen con cuidado. Mire cómo llama Jesús a esos personajes religiosos de su época. Les dice: hipócritas. Y repite la escritura de la que hablamos al principio de Isaías. Bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dígame, ¿es una palabra durísima, sí o no? Ayúdenme, ¿es una palabra durísima, sí o no? Muy dura. ¿Cuántos de ustedes la quieren recibir? Esa palabra dura. Ahora, ¿por qué el Señor le dijo esa palabra tan dura a estos dirigentes religiosos? A la religión de ese momento. ¿Por qué se lo dijo? Porque no vivían conforme lo que estamos aprendiendo. No vivían conforme la palabra. Ahora, ¿qué esperas tú en tu vida cristiana? ¿Agradarte a ti mismo? ¿Agradar a los hombres o agradar a Dios? Dime. ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Que tú agrades a los hombres? ¿Que tú te agrades a ti mismo o que tú le agrades a Él? Y la pregunta es si estamos viviendo para agradarlo a Él.
si lo que pensamos y lo que hacemos es para agradarlo a Él. Por eso yo me atrevo a decir que debemos examinar lo siguiente en nuestras vidas. Escúchame bien. Todo lo que tú haces para Dios, todo lo que tú haces para la iglesia, todo lo que tú haces en cualquier área del ministerio, todo lo que tú haces, ¿lo haces con qué objetivo? ¿Con qué propósito? ¿Lo haces con todo el esfuerzo, con todo el dinero, con todo el tiempo tuyo para ganar gloria para ti? ¿O realmente para honrar y adorar a Dios? ¿Por qué lo haces? ¿Cómo lo haces? Todo lo que tú haces, todo lo que tú haces en el ministerio, predicando, enseñando, ayudando, barriendo, haciendo todo lo que sea que te corresponda hacer, que tú haces, lo haces con tu esfuerzo, sacrificas tiempo, sacrificas dinero, sacrificas todo tu propio horario, la comida y tantas cosas para servir a la iglesia. Pero en tu corazón, ¿para qué haces eso? ¿Para quién? ¿Y cómo lo haces? ¿Agradará a Dios si al final de cuentas tú lo haces para ser reconocido por los hombres? Dime, ¿agradará a Dios eso? Porque ¿para quién hacemos lo que hacemos? Para Él. Yo quiero hacer memoria de algo que me viene a la cabeza. Una vez había alguien de esta iglesia que se sintió incómodo porque las cosas no se hacían como ellos querían, como él quería. Y tampoco recibía las atenciones y los méritos y todo lo que él esperaba. Y un día me escribió una carta diciéndome que le devolvieran todos los diezmos que había dado. No solamente ese caso, hay otros casos cuando no le escriben a uno ni le dicen eso, dice, yo tengo derechos aquí, porque yo aquí ofrendo, porque aquí diezmo, porque aquí esto, aquí el otro. ¿Para quién haces lo que haces? ¿Para que te tengan en cuenta? ¿Para que te den las gracias? Claro que cuando somos agradecidos a Dios, le agradecemos también a las personas, de eso no hay duda. Pero amados, tenemos que examinarnos cómo vivimos y para quién vivimos, para qué hacemos las cosas, qué gloria buscamos o si estamos dándole toda la gloria al Señor. ¿Estamos de acuerdo con eso? La verdadera gratitud no se puede seguir interpretando mal como estamos acostumbrados a hacerlo. La verdadera gratitud es como la palabra de Dios nos lo ha dicho. Y la gratitud incluye alabanza, adoración, porque incluye los hechos, incluye el servicio, incluye todo, porque eso es lo que hemos aprendido hoy. Agradecerle a Dios con nuestras palabras, con nuestro corazón, con nuestra vida, pero también con nuestros hechos. Que todo lo que hagamos sea para su honra y su gloria. Dios es digno en gran manera de nuestra gratitud, tanto con palabras como la vida y los hechos en Cristo mediante el Espíritu. Quiero finalizar con una porción bíblica que deseo que estés atento, que le abras el corazón, porque es una palabra que se refiere a los religiosos de la época de Jesús, que se refiere a nosotros si incurrimos en eso, y que será una de las medidas del juicio de Dios. Le digo las tres cosas. Histórica y literalmente se refiere a lo que Jesús le enseñó
a los profetas y a los religiosos de su época, que no andaban bien, que no hacían las cosas para Dios. Bíblicamente es para nosotros, como una advertencia, por eso Dios lo ha dejado. Y en tercer lugar, será una de las medidas que Dios va a tomar en su juicio. Así que vamos a leer en Mateo capítulo 7, los versículos 13 al 27. Mateo 7, versículos 13 al 27. ¿Estamos listos para leer? Vamos a leer lo que Jesús ha dicho a sus hijos, a nosotros, a ti, árbol de vida. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. ¿Por dónde quiere el Señor que andemos? A ver, ¿por dónde? ¿Nuestra comodidad, nuestra facilidad, todo lo que nos parezca a nosotros, o por los momentos más difíciles si son necesarios? Y sigue diciendo: y muchos son los que entran por ella. Ahora, porque estrecha es la puerta y angosta es la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La pregunta obvia es: ¿en cuál de los dos grupos estás tú? ¿Los muchos o los pocos? Y eso no lo sé yo. Yo respondo por mí. Ahora tú responde por ti. ¿En cuál de los dos grupos estás? ¿Tu vida diaria pertenece a cuál de los dos grupos? El que quiere vivir una vida de facilidad, de comodidad, el que entiende que solo lo material es la bendición y que cuando lo material no está, entonces no hay bendición, que cuando hay enfermedades y problemas y dificultades, ahí no está Dios. Entrar por la puerta estrecha, porque la otra, que es amplia, lleva a la perdición, pero la que es estrecha, por donde el Señor quiere que andemos, sujetos a Él, viviendo para Él, no para nosotros, esa es difícil, pero esa es la que conduce a la vida eterna y a la voluntad de Dios. Y continúa diciendo: cuidado con los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos predicadores, la falsa enseñanza, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Lo externo, las obras para los hombres, nuestra fuerza, o nuestro corazón conforme a la voluntad de Dios? Y luego dice: hay una manera de conocerlo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es la clase de vida que estamos viviendo para el Señor? ¿Cómo es nuestra adoración? ¿Cómo es nuestra alabanza? ¿Cómo es nuestra gratitud continua para Él? ¿Qué está hallando esta mañana el Señor en mi corazón? ¿Qué está hallando en tu corazón? ¿Qué halla el Señor en tu hogar? ¿Qué halla el Señor en tu trabajo? ¿Qué encuentra el Señor en tu intimidad? ¿Qué hay allí? Nos corresponde a nosotros examinarlo y dejar que el Espíritu Santo trate con nuestra vida privada. Y aquí viene la parte del juicio de Dios. Y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amados, yo no puedo cambiar esa palabra. Yo no la puedo modificar.
Yo no puedo ponerla más suave, pero aquí es contundente. Y aquí se nos requiere que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Y vivir conforme a la voluntad de Dios es vivir en Cristo por el Espíritu, conforme a la palabra, en el diario vivir. Ahora dice el Señor Jesús, muchos, oigan eso, muchos, no unos cuantos, me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Amados míos, escúchenme. ¿Puedes tú calificar los milagros como una iniquidad? ¿Puedes tú calificar el liberar de demonios a una persona como una iniquidad? Jesús no está en contra de liberar a los endemoniados, al contrario, eso le complace a Él. Y Él no está en contra de los milagros, Él quiere hacer milagros. Pero por encima de las liberaciones y de las obras y todo lo que se haga, Él quiere un corazón ajustado a su voluntad. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? Eso es lo que dice la palabra. Y Dios nos está hablando porque Dios quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas. Transformarnos, nuestros hogares, nuestra relación de pareja con los hijos. Pero Jesús no termina allí. Mire lo que dice ahora. Por tanto, como consecuencia, por lo anterior, cualquiera que oye estas palabras mías. ¿Y qué estamos escuchando hoy aquí? Y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron las tormentas, los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca, y la roca es Jesucristo. Está conforme a la voluntad de Dios, está agradándome en todo, está haciendo lo que yo quiero que haga. Ese que oye la palabra, ese que está atento a mi palabra, ese que vive en función de mi palabra, ese que vive haciendo lo que yo quiero que haga, ese tendrá la prosperidad, ese tendrá la bendición. Con él estoy, y si no estuviere, aparentemente yo le garantizo que siempre estaré en medio de las dificultades. La casa no cayó. En cambio dice, y todo el que oye estas palabras mías, la misma frase, y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y cayó, y grande fue su destrucción, y grande fue su ruina. Amados, es verdad y no lo podemos negar que somos salvos por la gracia de Dios, no por ninguna de las obras que hacemos, ¿verdad? ¿Sí o no? Somos salvos por gracia. Escúchenme esto, escúchenme esto. Yo por la gracia de Dios he sido perdonado. Tú y yo por la gracia de Dios hemos sido redimidos. Todos por la gracia de Dios. Él gratuitamente con la sangre de su Hijo nos ha redimido para ser suyos. Pero una vez que ya estamos dentro de su reino, necesitamos vivir en la obediencia a la gracia. Y no usar la gracia como pretexto para hacer nuestra propia voluntad y vivir como querramos, porque estamos por gracia. No, la palabra es clara.
que debemos vivir siempre haciendo la voluntad de Dios, lo que le agrada a Dios. Y si hay algo que a Dios le agrada, es nuestra gratitud, porque con nuestra gratitud va la alabanza, la adoración, la vida rendida, la vida humilde, la vida sencilla, la vida amable, la vida cambiada, el hombre y la mujer transformados por el poder de Dios. ¿Les ha hablado Dios? No dejemos que nadie, ni nada, ni nosotros mismos nos roben esta palabra. Vamos a retenerla todos los días, practiquémosla, pongámosla en práctica, vivámosla y veremos que la palabra de Dios es la verdad y que produce frutos para gloria de Dios y para vida eterna y para el gozo de nosotros. El vivir conforme a la palabra, el hacer lo que Dios quiere que hagamos en todo momento. Queremos ser hombres y mujeres humildes, ¿verdad? ¿Cierto? Sencillos, llenos de su gracia, llenos de su amor. Colóquense de pies. Cuando iniciamos, nos colocamos de pies y nos tomamos las manos, ¿cierto? Hagan lo mismo ahora. Cuando iniciamos, le dijimos al Señor dos cosas. Yo quiero, Señor, recibir, entender tu palabra, pero también te pido que me ayudes a vivir conforme a esa palabra. Ahora que has escuchado la palabra, puedes darle gracias a Dios y pedirle con mayor fuerza que te ayude a vivir conforme a la palabra. Comienza a orar unos por otros, por favor. Comiencen a orar ahora mismo.